Todos bienvenidos a la sesión académica de ASCON Regional Cundinamarca del mes de marzo. Los dejo en compañía de la doctora Julieta Castro, quien va a ser la moderadora de la sesión, y nuestra especial invitada, doctora Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dianita. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Mónica Morgues Nundam. Ella nos acompaña desde Chile. Ella es pediatra, neonatóloga, magíster en salud pública, jefe de la UDI neonatal, miembro del comité de seguimiento en la Sociedad Chilena de Pediatría. Ella es Past President de CIBEN, de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, y es la presidenta actual de ACERNEO, la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. En este nos va a compartir una charla muy especial para nosotros como neonatólogos, y es qué estamos haciendo en la unidad, cómo vamos a enfocarnos en el seguimiento, por qué es tan importante el seguimiento de los recién nacidos de alto riesgo. Y ella la va a enfocar y ha dado su nombre Seguimiento del recién nacido de alto riesgo, visión desde la equidad en salud. Bienvenida, doctora Mónica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, todos atentos a escucharla. No, gracias a ti, Julieta. La verdad que muchas gracias por la invitación. Siempre es muy importante poder comunicarnos. Compartimos el mismo idioma, compartimos los mismos problemas prácticamente en casi toda la región, unos con mayor profundidad que otros, pero tenemos esta historia común. Entonces, este enfoque desde la equidad en salud tiene que ver con ponernos en la visión que hoy se propone desde la OPS, la OMS, la FAO, de manera que hay que ponernos en sintonía porque hay metas que cumplir al 2030 y el tiempo corre velozmente. El seguimiento del niño de alto riesgo nos obliga a que tenga que existir un espacio que permita la interacción y la participación de los profesionales que están interesados en el seguimiento de los niños. Y el prematuro dentro del seguimiento ocupa un lugar muy, muy especial. Piensen que de una unidad tipo de recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatales, el 70% de los pacientes que ocupan las camas UCI son prematuros. Promover y coordinar el desarrollo de soluciones para los problemas que impactan en la calidad de los niños afectados y sus familias. Tenemos que abrir nuestra visión no solamente al niño, que es nuestro paciente, sino que ese niño pertenece a una familia. Entonces, la familia entera se conmueve con la presencia de un niño de alto riesgo. Hay que promover el desarrollo de equipos interdisciplinarios, porque el seguimiento involucra la acción múltiple de distintos profesionales, porque el enfoque debe ser distinto entre psicólogo, terapista ocupacional, nutriólogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, etc. Entonces es muy importante que tengamos la capacidad de desarrollar equipos interdisciplinados. Todo esto funciona cuando estos niños con necesidades especiales están apoyados en políticas públicas que sean exitosas, que puedan ser satisfechas a la gente y provistas a la gente en tiempo y forma, porque si no es una estrategia ineficiente. La visión interdisciplinaria es capaz de desarrollar las soluciones integrales de los distintos problemas. No existe otra manera más que tomarnos de las manos entre los distintos profesionales, el paciente y su familia, con acciones que sean posibles, culturalmente competentes, que es algo muy importante en nuestra región porque tenemos distintos pueblos originarios con distintas costumbres ancestrales, y que pudieran ser una barrera si no comprendemos su dinámica cultural. Por lo tanto, deben ajustarse a esta tremenda diversidad que hay en nuestra región, que no solo es de idioma, ¿no es cierto?, porque tenemos portugués en la región,
y además hay lenguaje, hay lenguas ancestrales que siguen existiendo en la región. Entonces, la meta final de un seguimiento es mejorar la calidad de vida del niño y permitir la mejor inclusión social. Los bebés que nacen prematuros, enfermos muy graves o con malformaciones mayores han ido aumentando en sobrevivencia en los últimos años. Tenemos niños que egresan después de una cirugía mayor por una gastroquisis, ¿no es cierto?, por una hernia fragmática congénita, cardiopatías congénitas, mielomeningocele, etc. Los egresados vivos nos exigen una respuesta que sea concordante a las necesidades durante el desarrollo de ellos en la infancia. Así que desde el seguimiento, la visión central es de neurodesarrollo, neurosensorial, desarrollo nutricional, familiar, salud mental, todo eso. Debemos acoger y dar los lineamientos para enfrentar y mitigar el impacto del nacimiento de estos bebés en su salud futura. Tenemos que conocer cuáles son los riesgos y cuál es el impacto que va a tener el haber sido sometido a una cirugía mayor, por ejemplo. Esos niños, ¿basta con que los siga el cirujano? ¿O tenemos que tener y acogerlo desde el punto de vista del neurodesarrollo, de las familias que han sufrido un impacto tan tremendo como un hijo cuando nace enfermo? Todo esto es lo que configura la necesidad de organizarnos para entregar un seguimiento. Y este es un gran desafío en la región, porque los niños nacen de las unidades neonatales donde son recibidos muchos a distancia, porque son enviados a hospitales de mayor capacidad resolutiva, y después vuelven a su lugar de origen. ¿Y qué existe en su lugar de origen que pueda velar por su salud futura, por su inserción social, por el cuidado que debe tener el niño durante su neurodesarrollo? Trabajar las diferencias en los países de la región y dentro de cada país es una meta que nos hemos puesto desde el CEPNEDO, porque hay países que tienen más desarrollo que otros en el tema. Podemos contribuir a cerrar brechas en países donde la brecha es muy grande con el tema y caminar hacia una equidad en una atención integral y así igualar realmente las oportunidades para el mejor desarrollo humano de estos niños. Es una tremenda meta y un tremendo desafío, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por seguimiento? Es una atención, como decíamos, interdisciplinaria, enfocada a vigilar el desarrollo nutricional, neurosensorial, respiratorio y salud mental del niño y su familia. Tenemos que pesquisar oportunamente los problemas que aparecerán durante el desarrollo, porque no todo lo que impacta el nacer enfermo y que nos hace intervenir en una unidad de cuidados intensivos va a emerger en ese mismo periodo. A veces el impacto de esa condición de recién nacido va a aparecer a los 5 o 6 años en una dificultad de aprendizaje, a los 3 años en una alteración del lenguaje, a los 5 años en una miopía, etc. Por lo tanto, debemos tener un enfoque integral, debemos actuar de forma coordinada para obtener el impacto de velar por esta salud integral del niño y su familia y llegar verdaderamente a la inserción social, desarrollando las máximas capacidades que pueda tener finalmente este niño. El impacto de las intervenciones en el niño y su familia deben ser medidos, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en algunos indicadores, tanto de proceso, para ir viendo cuáles son los países de la región o dentro del mismo país, cuáles son las provincias que están yendo en un proceso más adelantado o más adecuado que otros para llegar finalmente a el indicador de resultado. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a trabajar de esa manera para poder dar los pasos seguros hacia una meta y no pasos en desorden
que no son eficientes y no nos conducen a buen término. Hay que promover la inclusión social en caso de que los niños vean afectadas sus funciones, hay que potenciar las capacidades remanentes y educar a la población para que incluyan a los niños y a toda la gente con capacidades diferentes. Hay que catalizar ese cambio social y promover políticas públicas a favor de ese trabajo. Ajustar estrategias para compensar las inequidades existentes, lo cual es muy, muy difícil porque es intersectorial. Estamos hablando de la parte educacional, con la escolaridad, con la facilidad de la escolaridad, con la inclusión en la escolaridad a los niños con capacidades diferentes, las leyes de protección. Los niños con capacidades diferentes requieren un financiamiento específico porque demandan más trabajo interdisciplinario. El impacto del nacimiento prematuro per se ya es inequitativo, porque fíjense ustedes que el mayor número de muertes por prematurez se dan en los países de bajos ingresos. Y la torta es mucho mayor, porque es mucho mayor el número de niños que nacen en los países de bajos ingresos en una condición de prematuridad de los que nacen en los países de altos ingresos. Por lo tanto, el número total de niños, el número absoluto de niños, se va concentrando progresivamente en los países de menos ingresos, donde tienen menos infraestructura y desarrollo de los sistemas de salud para poder acoger toda la demanda de atención. Y el tema se centra, fíjense, principalmente en las muertes neonatales, en el número de niños que terminan con daño por asfixia en el parto, o por ser pretérmino, o por padecer una hiperbilirrubinemia no tratada, etc. Son temas que tenemos que ser capaces de atacar desde un principio y de ofrecer dignamente la salud, la ansia de esa salud durante el desarrollo. En la región latinoamericana tenemos una gran disparidad. Hay países con un índice muy bueno, Argentina, Uruguay, Chile, y vamos bajando hasta países como Haití, que ha estado en situaciones tan complejas, ¿no es cierto?, en los últimos años y en gran parte de su historia, que ha hecho prácticamente muy difícil el desarrollo de todas estas políticas y de todo un aparato de salud que permita velar por la salud adecuada y la inclusión. Entonces, en este país tan diverso como en esta región latinoamericana, tan diversa como se muestra en este gráfico de araña, ¿no es cierto?, tenemos un trabajo difícil y arduo, pero que tenemos que organizarnos para hacerlo lo mejor que podamos. La equidad en salud es un tema que ha sido planteado desde los años 90, ha empezado a tomar mucha fuerza porque se ha visto que las intervenciones que pretenden ser igualitarias en justicia en salud, producen muchas de ellas mayor inequidad. Por lo tanto, igualdad no es lo mismo que equidad. La igualdad, por ejemplo, es tomar una misma medida para todos. Todos tendrán derecho a recibir vacunas especiales por ser niños de alto riesgo, por ejemplo. Pero resulta que si un porcentaje de los niños no puede acceder a ese derecho y no pueden los padres llevar al niño a recibir las vacunas, porque viven alejados, porque no tienen dinero para movilizarse, porque no fueron informados adecuadamente, porque su nivel de educación es muy bajo y no entendieron, esos niños no van a recibir lo que es igualitariamente un derecho. ¿Y por qué? Porque no está con la condición constitucional, sino que tiene que ver los estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias, la condición de la familia, el desempleo, el agua, los servicios de atención en salud, la educación,
todo eso influye en que una estrategia que supone o debiera ser adecuada, como igualdad de derechos frente a las vacunas especiales cuando son necesarias, no llega a su destino porque es inequitativo. Tenemos que lograr estrategias que logren que la distribución de esa intervención realmente llegue a todos los niños y se salte todas estas condiciones sociales que van en contra, que son los determinantes sociales de la salud, ¿no es cierto? Tenemos que conocerlos y trabajarlos de manera que podamos llegar con la intervención donde queremos llegar. Esa es la equidad en salud. Un tremendo, tremendo desafío. Pero lo merecen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto de la nutrición? Analicemos los aspectos que toca el seguimiento, ¿no es cierto? Tenemos que lograr una buena nutrición postnatal, evitando el retardo del crecimiento extrauterino. Hay que introducir precozmente las proteínas con adecuado perfil aminoacídico. Hay que entregar un aporte ajustado a las necesidades del prematuro, cuando son prematuros, o del postoperado, que se prolongan durante el seguimiento en el primer año, y eso es importante porque si bien la leche de su propia madre es lo que recomendamos en primera instancia, y no hay duda de eso, algunos niños con leche de su propia madre, si no la fortificamos durante el seguimiento, no se obtiene el mejor rendimiento en crecimiento. Por lo tanto, es muy posible que en los primeros meses tengamos que apoyar a estos niños con leches especiales como suplemento, sin dejar de fortalecer la leche materna. Y fíjense que aquí en el gráfico que les pongo es como el índice mental medido por test de inteligencia es mucho más bajo en aquellos niños que no reciben nada de leche materna versus aquellos que reciben leche materna. Ya sea que la reciban 2 meses o más meses, igual tiene un impacto. Claro, los que reciben menos de 2 meses van a tener menos impacto que los que reciben más de 2 meses. Por lo tanto, la leche de su propia madre, con o sin suplemento, tiene un impacto que debemos velar. Y fíjense cómo la circunferencia craneana se correlaciona con el total de sustancia gris y de sustancia blanca a nivel del cerebro. Por lo tanto, medir la circunferencia craneana tiene directa relación con el volumen cerebral y es un parámetro antropométrico tremendamente importante para el seguimiento. El riesgo nutricional, aquí ven ustedes varias unidades que participaron en entregarnos información sobre el retardo del crecimiento extrauterino, y fíjense que la disparidad es tremenda. Hay unidades que declaran un 28%, otras un 5%, y en promedio un 16,7%. Y sabiendo que el retardo del crecimiento extrauterino va a impactar en el nivel intelectual que podamos medir a futuro, impacta en el neurodesarrollo, entonces tenemos un rol muy importante en las unidades de cuidados intensivos en iniciar en forma precoz y oportuna y adecuada de los micronutrientes y macronutrientes para poder de alguna manera equiparar desigualdades que no estamos pudiendo controlar. Un niño que no tenga ningún bache en su camino, habiendo tenido la misma nutrición, buena nutrición, ¿no es cierto?, va a tener otros baches que saltar. Por lo tanto, si nosotros no lo tratamos adecuadamente, en forma oportuna, y satisfactoria con todas sus necesidades nutricionales, ya lo estamos cargando con una mochila que le va a ser mucho más difícil saltar las otras vallas que tiene por otros determinantes de la salud que no son directamente su condición de salud. Y si las vallas son mucho más importantes, el llegar a la meta de una salud
es muchísimo más difícil. Por lo tanto, esta intervención, que es nutrir oportunamente y adecuadamente desde el inicio, ¿no es cierto?, va a ayudar al desarrollo, pero tenemos que lograr que le llegue a todos. Nosotros tenemos una inequidad en la región donde algunos niños reciben completamente lo que hoy la tecnología médica es capaz de entregar para la sobrevida de niños de alto riesgo, pero en otros países o en algunos países, incluso dentro de un mismo país, en algunas regiones de ese país, los niños no acceden a esta tecnología. Esa es una desigualdad que tenemos que partir salvando para que caminemos hacia la equidad. La equidad tiene que ver un poco con la distribución de las igualdades, ¿no?, para comprender mejor el término. Entonces, aquí los españoles, en este gráfico que es bastante autoexplicativo, nos ponen que con esta palabra equidad, nos ponen que tenemos que entender las estrategias de intervención en salud, las que programan, identificar quiénes acceden y quiénes no, que es lo que acabamos de decir, identificar las barreras y los facilitadores para poder así asociar los determinantes sociales de la salud que afectan específicamente ese problema y acordar un plan de diseño. Aquí uno trabaja la estrategia que pretende saltar todos estos determinantes sociales y que el niño acceda finalmente a lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, en el mismo tema de las vacunas, si sabemos que es muy importante que reciban estas vacunas especiales, porque los niños de alto riesgo, si se enferman por estos gérmenes, pueden hospitalizarse y morir por esa causa, y el niño está rezagado en un destacamento que queda alejado del sitio de vacunación, bueno, la estrategia para que sea equitativa es esa igualdad de derecho de vacuna deberá tener una estrategia acorde de llegar a lo mejor con un móvil a ese domicilio y no esperar que la familia venga a la vacuna, porque de esa manera estamos siendo equitativos en lo que estamos ofreciendo. Entonces hay que focalizar, más allá de la intervención misma, hay que focalizar en otros determinantes de la salud, como pueden ser las distancias, los bajos ingresos, etcétera, para que realmente nuestra intervención en salud logre buen fin. Los niños, como dijimos, ¿no es cierto?, tienen, cuando son de alto riesgo, tienen multiplicidad de alteraciones y de causales. Puede haber una encefalopatía hipóxica isquémica que altere el neurodesarrollo, puede ser un niño con una patología convulsiva o asociada a la prematuridad, anomalías congénitas, enfermedades metabólicas, incluso un accidente vascular encefálico en un recién nacido, que puede ser incluso prenatal, ¿no es cierto?, patología neurológica asociada a la patología cardíaca, anestesia, etcétera. Múltiples son las alteraciones. Independiente del insulto que tenga ese cerebro, la neuroimagen nos muestra que es muy capaz de predecir la evolución neurológica de ese paciente. En este caso es la resonancia en una encefalopatía hipóxica isquémica, en la enfermedad que ocasiona la encefalopatía hipóxica. Vemos que hay una alta correlación entre tener lesión en los núcleos basales, estrictamente en el núcleo caudado y en el tálamo, va a tener relación si es leve y todavía conserva el brazo izquierdo de la cápsula posterior del putamen o ¿no es cierto? Si ese brazo posterior, que es esa línea más oscurita que se ve, si se mantiene a pesar de los puntos más blancos que son las lesiones, vamos a tener que mantener esto, va a llevar a que el niño sí va a poder marchar a los 2 años.
Si es dudoso, ¿no es cierto?, de que el brazo posterior de la cápsula interna esté o no esté afectado, bueno, pudiera ser que 2/3 nomás marchen, y así. Si la lesión es mucho más grande y se borró el brazo posterior de la cápsula interna, fíjense cómo se dispara la alteración y la parálisis cerebral, incluso empieza a tener mucha importancia lo cognitivo. Y si vemos que el daño es muy difuso y muy grave, entonces vamos a tener que el 95% va a evolucionar con parálisis cerebral grave, donde lo cognitivo no es valorable, donde hay trastorno de alimentación, de habla, de visión, etcétera, que es lo que no queremos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí que la tecnología nos permite trabajar un pronóstico, pero ¿qué tanto tenemos acceso a esta tecnología en nuestras unidades? Poco. Entonces, ahí es donde tenemos que recurrir a otros métodos. Entonces, ¿qué tanto tenemos posibilidad de hacer ese tipo de diagnóstico? Fíjense que el afinar la clínica aprendiendo movimientos generales, los movimientos generales que describieron inicialmente el doctor Preston, hoy en día debiéramos todos saberlos, porque los movimientos generales parten desde las 20 semanas, son evaluables en el niño que ya salió de la patología grave y que está evolucionando dentro de una unidad de cuidados neonatales, y es capaz de predecir una parálisis cerebral grave. La sensibilidad de los movimientos generales es de 95-96% en sensibilidad, y por lo tanto es muy, muy importante que nos formemos en este sentido. Cuando tenemos movimientos generales ausentes y anormales, fíjense la correlación, cómo va siendo negativa. Movimientos de ajetreo, porque existen los movimientos de contorneo y de ajetreo, pero cuando no existen los movimientos de ajetreo, que es el Fidgety, la correlación es de un 98% con parálisis cerebral y nos permite trabajar en riesgo, porque los recursos siempre van a ser escasos en salud en cualquier parte del planeta, aunque el país sea muy desarrollado. Por lo tanto, tenemos que focalizar en aquellos que son de moderado y alto riesgo para poder entregar oportunamente las intervenciones durante el seguimiento y que finalmente logremos que el mayor número de niños trabajados en interdisciplina en forma adecuada logre la marcha, por ejemplo, o logre ponerse de pie, aunque sea con ayuda de un burrito o de un bastón. Ahí recién estamos distribuyendo adecuadamente lo que estamos haciendo, porque estamos focalizando en aquellos que más van a demandar nuestra intervención, a sabiendas que un niño de bajo riesgo va a necesitar menos intervención. Ahora, si al riesgo médico le agregamos el componente social, entonces hay otras estrategias que además de la intervención médica debemos tomar en cuenta para que verdaderamente llegue la intervención. Porque si no, volvemos a quedar atrapados en este gráfico como de cebolla, ¿no es cierto?, en que las condiciones que le tocaron al niño fortuitamente en la vida lo limitan para acceder a salud, por muy organizada que sea. Hoy se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, porque incluso los países altamente desarrollados como los de el desarrollo, la parálisis cerebral es disminuido, pero en muy pequeñito, igual hay severidad de alteraciones motoras. Si bien mejoró la sobrevida, se trajeron estas secuelas también a su vida. Solo el 61% de los recién nacidos entre las 24 y las 32 semanas están libres de anormalidades neurológicas.
Hay un 50% de nacidos prematuros con menos de 1.000 gramos que requieren algún tipo de apoyo, terapia física, ocupacional, lenguaje, apoyo psicopedagógico. O sea, hay una gran demanda que nosotros debemos ser capaces de ofrecer. ¿Cómo podemos modular o modificar desde la unidad de cuidados intensivos neonatales el futuro neurológico de nuestros niños? Sin duda, con los cuidados del neurodesarrollo, con la posición, con la intervención precoz en base a la lactancia materna, en base a la postura y el manejo kinésico, el estímulo oral con fonología, con la fonoaudióloga, que hace toda esta terapia oral, y esta terapia oral va a mejorar la capacidad de alimentación precoz y el lenguaje. El lenguaje es de importancia crítica como un componente básico de la comunicación, pero en los procesos cognitivos, la alfabetización y las interacciones sociales. Los recién nacidos prematuros, por ejemplo, tienen mayor riesgo de mortalidad del habla, como decíamos, y el lenguaje, y eso no lo vamos a ver en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Eso solo se nos va a mostrar durante el desarrollo. Hay retraso, hay deficiencias leves o moderadas en el desarrollo del vocabulario, en el procesamiento fonológico, en la comprensión del lenguaje cuando está afectada lo cognitivo, en la memoria verbal a corto plazo, que sucede muy frecuentemente en nuestros niños prematuros, y el desarrollo gramatical. Entonces, requiere de mayor focalización, de abrir nuestro abanico desde la unidad de cuidados intensivos neonatales para comprender que es más que una enfermedad de membrana hialina, es más que una gastroquisis que hay que operar y velar para que inicie bien la alimentación. El niño tiene otras aristas que sí o sí tenemos que vigilar también al unísono. Por ejemplo, fíjense acá, en estos estudios preciosos sobre la dinámica de la corteza cerebral a resonancia, cómo cuando el niño escucha la voz de su propia madre, activa en el área del lenguaje, por supuesto, está interpretando, pero tiene una alta área a nivel de la emoción y de lo motriz que se activa también, bilateral. Cuando no escucha la voz de la propia madre, sino cualquier otra voz, por muy amorosa que sea, aunque sea mujer también, no se activa exactamente lo mismo. Por lo tanto, el número de interconexiones y el volumen cerebral que va a ir teniendo va a ser completamente distinto. Así que tenemos que caminar hacia las unidades abiertas, porque el niño requiere a su madre. Ahora, ustedes son bastante expertos en esto, porque con todo el cuidado canguro, esto está implícito. Pero lo antes que podamos tenemos que permitir que los padres le hablen. Estudios muestran que más de 100 palabras adultas escuchadas en una UCI por hora de su madre, ojalá, aumenta el puntaje Bailey y el lenguaje a los 18 meses. Entonces, tenemos que lograr que los padres entren, no solamente que los toquen y se los pongan en canguro, sino que les hablen. El diagnóstico y terapia oportuna, en lo que se refiere a toda la patología del comportamiento y todas las otras habilidades que debemos evaluar, destreza manual, puntería, captura, equilibrio. Los niños presentan en el desarrollo disfunción ejecutiva, alteración en la integración neurosensorial. Estas alteraciones se hacen evidentes más tardíamente, como decíamos. Si yo no hago un seguimiento a largo plazo de 6 a 8 años, no lo voy a ver. Si bien la gran mayoría de los seguimientos en la región lo hacen hasta el año o los 2 años, cuando hay seguimiento, hay otras partes donde no tienen nada de seguimiento, pero si uno tiene la verdadera visión del seguimiento, esto es lo que va a impedir que el niño se eduque, va a quedar fuera de la escuela, va a tener
el determinante social de la falta de educación, por lo tanto, menos acceso al trabajo, menos remuneración y mucho rezago, etc. Hay que trabajar la disfunción ejecutiva, hay que trabajar las alteraciones neurosensoriales y se hacen en edad escolar con mucha alteración en el rendimiento intelectual y problemas de conducta, de manera que necesitamos estar nuevamente preparados para ello. Entonces, fíjense acá, volvemos a tener eso. Si el niño ha tenido acceso a la voz de la madre, a la leche de su madre, a los cuidados amorosos de la madre, al cuidado canguro, al respeto de su neurodesarrollo, a que ha tenido menos injuria, menos eventos hipóxicos, entonces va a tener una capacidad de correr hacia la mejor salud mucho mejor. Pero si el niño ya tiene una hemorragia cerebral o el niño ya hizo eventos hipóxicos que le dañan su materia gris, ya parte con una mochila que le hace mucho más difícil saltar las vallas de su condición socioeconómica, cultural, etc. Mientras más grande es la mochila que tenga de carga de enfermedad, más difícil le va a ser saltar todas las otras vallas que la vida nos impone. Entonces, equidad significa entender la estrategia para hacer programas o actividades que intervengan justamente en los determinantes de la salud para lograr la equidad. Identificar quiénes acceden y quiénes no, porque ahí hay que ajustar la estrategia para que verdaderamente tenga derecho igualitario a lo que estamos ofreciendo, y ahí recién hay equidad, distribución. Identificar las barreras y los facilitadores en cada etapa clave, usar las estrategias para los determinantes sociales de la salud, como decíamos, si es necesario un móvil para llevar la atención que hemos diseñado, bueno, habrá que poner en un porcentaje de los destinatarios, de los pacientes, un móvil para poder salvar la situación. Acordar el plan y el diseño y, por supuesto, siempre evaluar. Y esto es importante porque la cobertura va a ser diferente según la población objetivo. Si yo tengo toda una población objetivo, pero hay un porcentaje que no puede contactar el servicio, porque en invierno nieva, como ocurre en mi país, y hay un sector precordillerano en que se cortan todos los caminos y no es posible durante el invierno acceder a los sistemas de salud. Bueno, la intervención tendrá que ser por aire, pero lo que no puede ocurrir es que no tenga el destino que debe tener la estrategia que estamos diseñando. Por lo tanto, hay que ver bien el proceso de provisión de los servicios de salud, una cobertura efectiva a toda la población objetivo, y eso es muy difícil porque significa conocer todos los determinantes de la salud, ¿no es cierto?, que van desde los servicios, que somos lo que más controlamos nosotros como médicos, pero hay políticas públicas que tenemos que delinear y concordar las leyes, las normas, las directrices. Tenemos que vigilar el aumento de cobertura y la accesibilidad, mejorar la salud y el bienestar, viendo el impacto cuando hemos puesto en juego todos los determinantes de la salud, desde el género, la etnicidad, los derechos humanos, la equidad y todas las condiciones que sufre cada uno de nuestros pacientes. La meta OPS es para el 2030 alcanzar el grado máximo de salud que se pueda lograr con equidad y bienestar para todas las personas. Y ¿qué hemos hecho nosotros como estrategia para que en cada uno de nuestro entorno las estrategias logren esta equidad como plan estratégico? La equidad es el corazón de la salud, eso es lo que nos están pidiendo que entendamos. El riesgo respiratorio también es muy importante que lo tengamos claro, que podamos focalizar en aquellos niños que tienen mayor severidad de problemas respiratorios crónicos, que es nuestro displásico broncopulmonar, que es muy importante focalizar en aquellos que recibieron por largos periodos ventilación mecánica
y oxígeno dependencia en ventilación mecánica, porque aquellos que no estaban en ventilación mecánica, la evolución es mucho más benigna que aquellos que llegaron a los 30 o a los 36 semanas o a los 40 días en ventilación mecánica. Y también aquellos que tienen hipertensión pulmonar, y aquí volvemos a que necesitamos tecnología. ¿Cómo hago el diagnóstico de hipertensión pulmonar en el niño? Necesito ecógrafo, necesito avanzar a métodos tecnológicos que me permitan identificar a ese niño para darle mejores oportunidades en su desarrollo. Los niños que evolucionaron siendo displásicos sin hipertensión pulmonar tuvieron menos necesidad de traqueostomía, menos necesidad de gastroclisis, menor hospitalización en UCI, menor requerimiento de ventilación mecánica, y entonces son niños que uno debiera focalizar. Hay muchos estudios que nos hablan que durante el seguimiento, en el primer año sobre todo, debemos asignar un score de gravedad por patología respiratoria, así como las neuroimágenes logran asignar mayor riesgo, además del examen físico y de los movimientos generales. Acá lo que hacen es a través de un score por encuesta, si tuvo o no tuvo oxígeno suplementario, si tiene o no tiene hospitalizaciones, si usa o no diuréticos, si usa o no broncodilatadores diarios o intermitentes, etc. Se construye un score en el cual yo puedo focalizar el seguimiento en el momento del alta, y poder intervenir con estrategias para que ese niño que es moderado y severo, con oxígeno suplementario, por ejemplo, pueda tener mayor protección, no volver a resfriarse, no tener exposición en sala cuna, etcétera, etcétera, y que esto que oferto realmente le llegue a todos los niños, porque si el niño está rezagado en un rincón, en una zona media selvática, en la cual no va a tener acceso a los cuidados respiratorios adecuados o al oxígeno en el hogar para poder tener un mejor desarrollo, entonces estamos en la distribución siendo tremendamente equitativos, aunque yo tenga claro que la intervención es esa. Severo para este tipo de enfoque es, por ejemplo, si presentó más de 2 hospitalizaciones por causa respiratoria, oxígeno en el hogar más de 3 meses, o cualquier otro apoyo ventilatorio en el hogar, refirió requerir esteroides o vasodilatadores pulmonares porque hizo hipertensión pulmonar en más de 2 cuestionarios durante los 6 a 12 meses. Moderado si presenta menos que eso, y leve todo el resto de los casos. Entonces, nos ayuda durante el seguimiento a hacer un mejor uso de nuestros escasos recursos en aquellos niños que sabemos que van a tener una evolución más mala. Nuevamente la tecnología aquí nos juega un mal paso, porque podríamos calificar a los niños con resonancia pulmonar, porque existe una alta correlación entre la presencia de fibrosis medida por tejido denso en la resonancia pulmonar, y también aquellos que no reaccionaron con fibrosis, sino que más bien con simplificación alveolar, vemos que es proporcionalmente mayor porcentaje del área pulmonar que queda ya no con fibrosis, sino que buscando la aireación, donde los alvéolos están de mayor tamaño y la superficie de intercambio es muchísimo menor. Entonces, si nosotros pudiéramos tener acceso a la tecnología, también podríamos focalizar mejor a aquellos niños que, según el score a nivel de resonancia, nos permita identificar aquel que va a tener mayores problemas. ¿Hasta cuándo realizar seguimiento? Bueno, la respuesta la hemos ido dando en toda la charla. Los problemas que complican el desarrollo van a tener mucho más
tiempo de vigilancia en intervenciones posteriores. Si nos ponemos como meta primera la parte nutricional, psicomotriz y de inserción escolar, tendrá que ser hasta los 8 o 9 años. Pero estamos dejando de lado niños que en etapa puberal, prepuberal y adolescente vuelven a tener problemas. De manera que a futuro, en aquellos países donde tenemos seguimiento hasta los 8 o 9 años, tenemos que pensar que tenemos que crecer y acoger los problemas del adolescente. Hay problemas conductuales que son muy importantes. Deberíamos encuestar a nuestros sobrevivientes en edad adolescente o en edad de adulto joven y preguntarles cuáles fueron sus falencias, cuáles fueron sus determinantes sociales que les impidieron una mejor inserción social para poder planificar estrategias a más largo plazo. No termina a los 9 años, no termina a los 2 años. Orientar adecuadamente a los padres y educadores en la priorización de las intervenciones que benefician el desarrollo de los niños. Y eso es muy importante porque también tiene una dimensión comunitaria, poder formar no solamente el apoyo a la familia, sino que quién educa al que educa, al educador de estos niños con capacidades diferentes, qué herramientas le estamos dando para que pueda ejecutar y valorar y evaluar el desarrollo del niño. Y trabajar con riesgo. Yo creo que esto entre la igualdad de los derechos, el riesgo y la equidad de la distribución de lo que estoy ofreciendo igualitariamente es la dinámica que tenemos que aprender a hacer. Ahí ven ustedes diferentes niños, diferentes problemas, diferentes edades en las cuales tenemos que estar interviniendo. El trabajo integrado e interdisciplinario. Muchas gracias.